Malvinas en primera persona suma un nuevo capítulo y tenemos del otro lado de la línea telefónica a Luis Balbuena, veterano de Guerra de Malvinas. ¿Qué tal, Luis? Un gusto de saludarle y bienvenido a nuestro espacio. Hola amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes y te agradezco por la comunicación y por llevar adelante las causas Malvinas. Una tarea que abordamos con mucho respeto y con mucho convencimiento que es un deber de los difusores, ¿no? Darles la posibilidad a los veteranos de contar sus historias, aprovechar la posibilidad que somos contemporáneos con ustedes, que han vivido esta gesta tan importante para nuestro país. Y la verdad que yo te estoy muy agradecido amigo, porque no son muchos los periodistas o los programas que se preocupan en mantener viva la llama de Malvinas. Gracias, gracias por la deferencia. Luis, su lugar de nacimiento, ¿dónde nació, dónde transitó los primeros tiempos de su vida? Yo nací en la ciudad de Federación Entre Ríos por allá por el año 1961 y actualmente, después de retirado del ejército, me instalé otra vez en mi ciudad Ajá. natal. Muy bien, ¿cómo fue esa infancia allí en Federación? Federación es una ciudad muy chiquita, porque nosotros tenemos una vieja ciudad de Federación y una nueva ciudad de Federación. Ajá. Por causas de la represa de Salto Grande, el ex emplazamiento, como le llamamos hoy en día, quedó bajo agua. Entonces Ah, la ciudad de Federación se hizo totalmente nueva y la inauguraron en el año 79, si mal no recuerdo. ajá, En el año 79 se terminó de trasladar toda la gente de lo que era la vieja ciudad a la nueva ciudad de Federación. claro. Yo me fui desde la vieja Federación al ejército en el año 78 Ujú. y estuve 2 años en la Escuela Oficial de Sargento Cabral Sí, y de ahí me recibí. Mi primer destino como suboficial fue la ciudad de Mar del Plata, ajá. la agrupación de defensa aérea 601, y mi destino fue GADA 601. ¿Y por qué eligió el ejército, Luis? Yo tenía un tío que era militar. Ajá, En mi ciudad se veía muy poco futuro. bien, El fuerte de la ciudad era el citrus sí, y los aserraderos, la madera. Entonces yo me puse a pensar, digo, no es lo que me gusta, ¿no? ajá, Y en una oportunidad vino un tío mío de Buenos Aires que estaba en el ejército y le pregunté cómo había llegado él, qué es lo que era, por dónde anduvo. Y bueno, de ahí me empezó a contar todo, desde que él también entró, hasta los destinos que tuvo, hasta que llegó a Buenos Aires. Y bueno, de ahí me entusiasmé, me gustó. ujú. Y después con un amigo de acá de Federación también en tercer año, mandamos la solicitud de incorporación. Bueno, nos llamaron para rendir y todo, y salimos bien, gracias a Dios, los dos. Bien, Después a mi amigo no le gustó, no era lo de él y se vino de baja. claro, Volvió a la ciudad y yo bien, seguí porque pensé en mi futuro, en que yo tenía solamente madre y un hermano ajá, y que tal vez por ahí hacía otra cosa, ¿no? Sin despreciar la albañilería, los aserraderos, sí, el sí, citru, porque es un buen trabajo hoy en día, muy buen rentado. claro, Pero en esa época no había otra cosa, ¿viste? claro, Entonces yo busqué algo mejor que podía darme algunas otras satisfacciones que claro. yo no las encontraba en mi ciudad. Y dentro de la escuela de suboficiales Sargento Cabral, la orientación de artillería, ¿cómo llega? ¿Se elige o van sorteando las especialidades? No, de acuerdo a tu promedio cuando fuiste a rendir o teniendo a alguien ahí adentro, podés llegar a elegir o te pueden dar una mano de acuerdo al arma que tenía tu familiar, ¿no? Ah, O bien, no, si vos bien, querías otra cosa, podías elegir otra cosa. Justo a mí, mi tío, digamos, era de artillería y como yo le preguntaba todo a él, claro. y dije, me tiro por artillería porque son varias las armas, ¿no? Sí, sí. En la escuela donde se estudia. ¿Artillería antiaérea o artillería de campaña? ¿Por cuál de las dos se inclinaba? De acuerdo a los promedios, cuando nos recibimos, nos mandaban, ¿no es cierto? Sí, Y la defensa aérea era una unidad muy, muy moderna en esa época, porque seguro. el material que teníamos nosotros en esa unidad era modelo 80, o sea, Sí, del sí. año 80. Ujú, Y entonces ahí tenías que estudiar, claro, mañana, tarde y noche, porque el material te lo requería, ¿no es cierto? claro. O sea,
tenía que estar ahí, tenía que estar. Si Claro. no te gustaba, ya estaba. O sea, no te quedaba otra. Y si no te gustaba o rendías mal, eras un fracasado, ¿viste? Entonces Ajá, te mandaban a otras unidades donde tal vez era más fácil, ¿no? claro. Así que llegó en el 80 a Mar En del el Plata. 80. Bien. Recién recibido de cabo y con esa unidad y con ese grado despliega a Malvinas. Sí, con ese grado me fui a Malvinas, Ajá. con esa unidad. Bien, Con esa unidad me fui a Malvinas y con el grado de cabo. bien. ¿Qué recuerda del 2 de abril de 1982? ¿Qué recuerda del despliegue de los preparativos y demás? Cuéntenos un poco, Luis. Bueno, nosotros estábamos dando instrucción a los soldados y estábamos en un campo en Santa Clara del Mar, que era el campo de instrucción donde se hacía la instrucción para los soldados nuevos. Sí. Y bueno, nos llamó la atención que a los 10 días más o menos de instrucción, siendo que antes eran 45, 60 días muy rigurosos de instrucción a Ajá. full, Sí. y que a 10 días nos digan, bueno muchachos, vayan preparando todo, volvemos a la unidad. Ujú. Pues nadie pensó que nosotros volvíamos a la unidad para irnos a la guerra, ¿no? Claro. Nadie sabía, porque ni los oficiales superiores que teníamos ahí sabían. Preguntábamos por qué nosotros nos volvemos. Y bueno, Sí. nadie sabía, nadie sabía. La cuestión que llegamos a la unidad, porque del GADA 601 al campo de instrucción Ujú. era muy cerca. Sí, sí. Entonces volvimos a la unidad y sobre llegamos, nos empezaron a decir que teníamos que preparar los equipos porque teníamos que ir al sur. Y bueno, tal es así que preparamos equipos, soldados, todos, suboficiales, oficiales, cada cual con su misión de acuerdo a donde estabas operando vos. Por ejemplo, yo era operador del director de tiro Skyguard, donde manejaba 2 cañones desde ese director de tiro, ¿no? Sí. Entonces yo, de acuerdo a lo mío, preparamos el equipo, preparamos el material con sus repuestos, municiones, todo. Ujú. Cada cual en su puesto de combate, ¿no? Correcto. Lo que personalmente me llamó la atención Sí. es que no instruíamos a los soldados en el puesto que estaba yo, por ejemplo, ¿no? Ajá. Era toda instrucción de infantería. O sea que nosotros habremos estado 3, 4 días con los soldados y terminamos de instruirlos en pleno combate, ¿no? Sí, sí. Por suerte, nosotros teníamos Ajá. muy buenos soldados que generalmente eran de primaria muy avanzados, muy avivados, digamos, Ajá. de secundaria y terciaria, ¿no? Bien. O sea que era muy poco lo que teníamos que explicarles para que ellos aprendan. Claro. En cambio, estando en otras unidades, por ahí cuesta más, porque el soldado no tiene estudio. Viste que esa zona es todo campo, Madariaga, toda la zona esa donde eran los soldados, era generalmente el campo. Ujú. Entonces, esos soldados quedaron en la unidad y los más vivos, los que tenían estudio, los que tenían más capacidad de aprendizaje rápido, fueron los que fueron con nosotros, ¿no? Claro. El despliegue a Malvinas para movilizar tanto equipo, porque los cañones antiaéreos tienen no solo la pieza, sino también, como usted decía, el director de tiro. ¿Eso fue a través de aviones? Nosotros tenemos en la agrupación de defensa aérea, que ahora es escuela, Sí, tenemos misiles, tenemos cañones, tenemos radares, tenemos directores de tiro, sí, muchas cosas en esa unidad, todo referente a la defensa aérea, ¿no? sí. O sea, controlar el espacio aéreo. Ujú. Hasta ahí vamos. Bien, bárbaro. Bueno, nosotros lo que controlábamos con un radar alert que tenía más alcance que nuestro director de tiro. Por Ajá. ejemplo, te doy un ejemplo, no recuerdo, hoy pues ya 40 y pico de años y con la edad. Sí. El radar, por ejemplo, el alert tenía capaz 600 kilómetros de alcance de visualización de los aviones Ujú. u objetivos, ¿no? Sí, Y el radar que yo manejaba capaz tenía 400. sí. Entonces, esos radares nos pasaban los datos a nosotros y nosotros le hacíamos el seguimiento al objetivo, el avión, ¿no? Ujú. Donde venía, norte, sur, este, oeste, y a la distancia y a la altura. Bien. Entonces, nosotros los cañones nuestros tenían una distancia que le podía dar al avión. Y si no, era tirar munición por tirarla. Claro. Y no era así, nosotros teníamos que cuidar la munición. Ujú. Entonces, poco a poco nos fuimos acostumbrando todos, ¿no? Ujú. Porque una cosa es lo teórico y otra cosa es lo práctico. Sí, seguro. Cuando llegaron a Malvinas, se ubicaron
¿En cercanías del aeropuerto, en cercanías del poblado? ¿Qué lugar les tocó cubrir? El GADA 601 tenía dos baterías de tiro, Ajá, dos baterías, en las cuales, por ejemplo, yo te estoy hablando de una batería, era el radar con dos cañones, ¿no? Y bien. todos sus accesorios. Sí, sí, Fue a Darwin. Y la otra quedó en Puerto Argentino, que era la que yo estaba. bien. Pero no precisamente en Puerto Argentino, en la ciudad, sino que afuera, en los alrededores. Bien. Y te puedo asegurar que la unidad nuestra era la más perseguida por los aviones porque era el terror de ellos, ¿viste? Claro. Si bien por ahí nosotros no estábamos muy preparados, pero estábamos preparados, digamos. Ujú. Capaz no teníamos la experiencia necesaria, pero sabíamos operar cada cual su pieza. Sí, sí, Es seguro. por eso que yo digo, ¿viste? Yo siempre digo cuando escucho a alguien que habla, ¿no? Y yo fui un héroe, que esto, que... No, todos cumplimos la misión en lo mejor que pudimos y gracias a eso, yo hoy te puedo contar eso, ¿viste? Claro. Porque hay algunos que te cuentan que esto, aquello, lo otro, y no fue tan así. ¿Entendés? O que dos o tres fueron los que estuvieron en la guerra y los otros estábamos mirando, Ujú. ¿no? Claro, Todos los soldados, oficiales, podemos decir que hicimos lo mejor que supimos o que aprendimos en tiempo de paz. seguro. El 1 de mayo fue el bautismo de fuego. El 1 de mayo fue el peor día para la defensa aérea. Ujú. No solo la defensa aérea, yo te estoy hablando de mi unidad, Sí, porque sí. hemos disparado, lo que no disparamos nunca lo disparamos ese día, ¿viste? Ujú. Te estoy hablando de municiones. Sí, Y sí, fue terrible, pero gracias a Dios podemos llegar a contarlo la mayoría de nosotros, ¿viste? claro. Porque, como yo te dije, vos tenías que estudiar mañana, tarde y noche ahí. Y Ujú. si no, mira, te explico algo, el radar que yo manejaba, o sea, el director de tiro, Sí, ya en esa época era como una computadora, ¿viste? sí. Con montones de botoncitos, teclas, lo que vos veas hoy en una computadora, bueno, tenías tres, cuatro veces más en el director de tiro, ¿viste? Sí. Entonces vos apretabas un botón mal y le mandabas la señal al avión que venía, eso se llama eje eléctrico, Ujú. y el avión enseguida te detectaba el eje eléctrico y te mandaba la bomba donde vos estabas, ¿viste? Claro. Entiendo que es lo que pasó con el avión Vulcan que mató a una sección de la batería A, donde murió el teniente Alcharí, Pascual Blanco, 5 soldados. Sí. Entiendo que esa fue una mala operación, ya sea por equivocación, por el agotamiento físico, mental, ya todo eso te entraba a jugar en contra, ¿viste? Sí, sí, Pues, y seguro. la poco descanso que tenía Ujú. para recuperarte. Pero bueno, gracias a Dios, creo que el GADA 601 ha cumplido muy bien su función y hemos vuelto la mayoría de los soldados que fuimos. Ujú. Es así que los soldados ingleses, los comandantes, han felicitado a la unidad de nosotros por lo cómo operaba, y cómo nos defendimos Claro. y todo eso, ¿viste? Muy bueno, nos tuvieron por uno de los mejores combatientes en la guerra. Ajá. Muy bien. Luis, en la sección donde usted estuvo, ¿hubo bajas, hubo heridos? No, gracias a Dios no, heridos Ujú. por ahí sí, pero bajas no. Ajá. Y es más, te puedo asegurar que la sección donde yo estaba, volvimos con todo el material a la ciudad el día de la rendición. Ajá. Todo el material lo pudimos arrastrar hasta la ciudad donde estuvimos. Una de las causas que también fuimos felicitados, ¿no? Claro. También estaban en zona de el permanente bombardeo naval que sufrían las distintas posiciones argentinas ahí en los alrededores de Puerto Argentino, imagino. La peor noche que yo pasé en Malvinas Sí, fue en Modi Blue. Modi Blue que es donde estaba el cuartel de los Royal Marines. sí. Ahí se asentó una base de helicópteros un día antes, ¿viste? Ajá. Porque nosotros estábamos cerca y ellos sabían las posiciones nuestras, todo porque tenían mucha eficacia en la fotografía que sacaban los aviones. Claro. Entonces, esa noche han destruido varios helicópteros ahí argentinos que estaban en la playa, Ujú. los han destruido y fue la peor noche para nosotros porque nosotros no podíamos hacer nada contra el bombardeo naval, Claro, éramos de defensa aérea. claro. Si bien llegamos a tirar el tiro terrestre, fue en el llano, creo que los dos, tres últimos días. Luis,
La pregunta que por ahí uno repite muchas veces ante un veterano, en la charla con un veterano, y que tiene diversas respuestas, ¿no? ¿Sintió miedo en alguno de esos momentos tan intensos de bombardeo, cuando aparecían los aviones? Sí, 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 sí. Mira, yo te puedo asegurar algo, es un pensamiento muy particular. Ujú. El que dice que no tuvo miedo en la guerra, te miente. Te miente, amigo, te miente, te miente. Porque nosotros estábamos continuamente bajo bombardeo, Claro. o naval, o terrestre, o aéreo. Y hablo terrestre cuando ellos ya desembarcaron, Sí, con cañones. sí, sí. Entonces, el que te dice que no tuvo miedo en la guerra, yo creo que te está mintiendo. Ese es mi pensamiento. Ujú. Y he coincidido con muchos veteranos cuando hablamos de todo el país. Claro. Sí, yo tuve miedo, te dice, yo tuve miedo. Sí, sí. Y por eso vos sacás tus conclusiones y decís, no, que dice que no tuvo miedo. Y no, viste, porque nosotros no estábamos ni dopados, ni como dice la gente que nos daban pastillas, nada más Mentira. Mm, Nosotros estábamos conscientes de lo que estábamos haciendo. seguro. Y por eso, gracias a Dios, nos fue bastante bien. Ujú. ¿No es cierto? Tuvimos Sí, sí. pocas bajas. Sí, Y sí. los ingleses te están mintiendo las bajas que tienen, ¿viste? Sí, ni hablar. Porque sabemos que fueron mucho más de las que te dicen, ¿viste? Y Ujú. nosotros no. Nosotros sabemos la cantidad de gente que se nos murió. Sí, sí. Lamentablemente, ¿no? Luis, otra pregunta por ahí recurrente, ¿no? ¿Cómo fue el desempeño, en el caso suyo, de su sección de la Artillería de Defensa Antiaérea, de los superiores suyos, de los jefes? Bueno, yo creo que al jefe nuestro de unidad nadie lo puede cuestionar. Ujú. Un estratega, un tipo muy inteligente, muy capaz, y eso en la distribución del material en el campo de combate le valió mucho a él. Ajá, Aparte nosotros no era que estábamos fijos en un solo lugar, ¿no? Porque si éramos el objetivo inglés, nosotros teníamos que hacer cambio de posición cada 2 días. claro. El jefe de unidad estoy hablando. Sí, sí. Y el jefe de sección, bueno, era un teniente que estaba también muy capacitado por operar el radar. Y yo, sinceramente, si hablo mal, miento. Bien. Yo te estoy hablando de mi sección, amigo. Yo no puedo hablar de otra porque no lo vivía lo otro. Sí, sí, Pero de seguro, mi sección sí. seguro. Lógico, con el respeto que en esa época exigía, o sea, mi teniente, mi cabo, mi sargento, que esto, que el otro. Sí. Hoy en día ya no, ¿viste? No es así. ¿Y el desempeño de los soldados de la tropa, cómo fue? Mis soldados fueron totalmente eficientes, Ujú. buena gente, muy educados, respondieron al 100% los mandos. Por ejemplo, un día nos juntábamos y decíamos, bueno, a ver muchachos, hoy vamos a limpiar los fusiles por si nos toca tirar con el fusil, lo tenemos que tener listo. Ni un problema, jamás, nunca. Hablábamos, yo tenía prácticamente la edad de ellos. Claro. Hablábamos de las novias, de las madres, de los padres, de los tíos, de todo lo que vos puedas pensar, hablábamos nosotros, Ujú. ¿viste? Sí, sí. Y tal es así que ha quedado un muy buen recuerdo. Tengo un recuerdo ahí de tu ciudad con Mondini. Sí. Bueno, seguimos en contacto siempre, ¿viste? Yo voy seguido a Mar del Plata y lo invité a comer asado en una casa de un primo mío. Y bueno, y le aprecio un montón como le aprecio a todos mis soldados que fueron en esa época. Porque a pesar de que yo tenía la misma edad que ellos entendieron que para yo ordenarlos a ellos, yo estuve 2 años estudiando en una escuela Claro. y estuve 2 años estudiando para ser operador de director de tiro. Ujú. Y la facilidad era que ellos se prestaban a la intrusión. Claro. Viste que hay algunos que vos decís, no, pero este es chanta, que esto, que el otro. No, 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 los muchachos se prestaron y vivieron la situación que estábamos viviendo, Ujú. por eso se responsabilizaron mucho. Te vuelvo a repetir, yo te estoy hablando de Sí, sí, claro. mi sección. Claro, sí, sí. Ya que lo nombró a Mondini, a Gustavo, Gustavo es un personaje muy querible, muy querido aquí en La Flor, es un amigo personal. ¿Cómo era en esa época, Gustavo? ¿Se acuerda, Luis? Gustavo era, entonces no cambió nada, no cambió nada. No, pero te quiero decir, todos hacíamos chistes y todo porque así había que ser, ¿viste? Si no, Claro, nos volvíamos locos, la cabeza la tenía en otro lado, menos lo que tenía que estar. claro. Y a este chico yo lo valoré mucho, pero a todos, ¿viste? Porque con la edad que teníamos, Ujú. era más bien joda. Y hablábamos de los bailes que nos estábamos perdiendo, Claro, de la joda,
de todo, ¿viste? Pero siempre sin dejar de lado la misión que nosotros estábamos cumpliendo. Ujú. Y estaba un personaje, creo que debe ser muy querido y sigue siendo respetuoso, buena persona, como fue cuando tenía los 18, 19 años. Sí, sin ninguna duda. Luis, ¿cómo fue para usted, cómo lo percibió para sus soldados, los momentos finales de los combates cuando le llegó la orden de que había que replegar a Puerto Argentino, que los combates estaban terminando? Bueno, yo creo que fue tipo 11 de la mañana, viste que ya fue total el alto el fuego y bueno, el teniente jefe de sección nos juntó a todos, nos dijo, acá terminó la guerra, no sabemos cómo, pero terminó, si nos rendimos o hubo una firma, no sé de qué, pero se terminó. Y la verdad que nos abrazábamos todos y esto me emociona, ¿viste? Claro. Y bueno, estamos vivos, estamos vivos, estamos vivos, gracias a Dios, porque de Dios nos acordamos las peores, ¿eh? Porque hoy ya no nos acordamos más, Mm. pero ahí era todas las noches, ¿viste? Y gracias a Dios por un día más de vida que nos diste y que mañana sea otro día más. Te levantaba pidiéndole a Dios, dame otra oportunidad. Esto te lo cuento yo como lo conté desde que volví, ¿viste? Porque Seguro. así. Sí, sí. Y bueno, también tuvimos misa que nos dio el cura un día Ajá. y a toda la sección ahí que andaban los curas dando vueltas por todos lados, pero las 2 noches antes no las pasamos nada bien, Claro. nada, nada bien, porque era bombardeo, bombardeo y bombardeo. Era terrestre, naval y aéreo. Ujú. Por eso digo yo que pienso, ¿no? Entre mí. Digo, el general Menéndez creo que nos salvó la vida muchísimo, porque si no hubiese sido esa rendición, y no estaríamos contando mucho, no estaríamos contando lo que yo te estoy contando, por ejemplo, ¿viste? Sí, Si seguro. seguíamos la guerra, ganarla no la íbamos a ganar porque ellos ya habían desembarcado, tenían nuestras posiciones, Mm, teníamos los buques alrededor de la isla, siendo que antes estaban lejos. mm, Y por eso yo digo, ¿viste? Yo no creo que alguien lo cuestione a Menéndez porque haya firmado el alto al fuego. claro. Porque un general de acá, de Buenos Aires, no te puede comandar una guerra nunca. Mm, No sí. está viviendo la realidad. Él está viéndola lo que pasa, pero no vive la realidad. En el caso suyo y de su gente, sobre todo porque era, digamos, uno de los últimos escalones para que los ingleses llegaran directamente a Puerto Argentino. Sí, sí, nosotros habíamos hecho el último repliegue un poco más atrás, Claro, porque ya nos tenían marcados y la bomba de los cañones cuando destruyeron los helicópteros no era para los helicópteros, era para nosotros los bombardeos. claro. Por eso digo, gracias a Dios, estoy para contarlo y la estrategia que tenía nuestro jefe, nuestro encargado, todo, Mm. le hicieron bien. Luis, ¿quedaron prisioneros por algún tiempo o volvieron medio enseguida al continente ustedes? No, nosotros creo que no, ni uno de mi sección Ajá, estuvo detenido. bien. Pero los que quedaron no la pasaron mal, ¿eh? Mm. Porque he hablado con muchos y te dicen, no, mucho respeto, mucho respeto, mucho respeto. Y inclusive las indagatorias que le hacían eran mínimas. Y en el regreso a la unidad, el día a día después de la guerra, ¿cómo fue? ¿Siguió todo medianamente normal? ¿Había alguna situación especial con los que no habían ido? ¿Cómo se manejó eso, Luis? El regreso fue muy feo, porque, por ejemplo, todos caímos en la escuela de suboficiales donde nosotros habíamos egresado, Ajá, soldados, suboficiales, oficiales, todos. ¿Por qué? Porque quedaba a 3 cuadras del hospital militar donde nos hacían todos los estudios, ¿no? bien. Pero lamentablemente después de la guerra, pudo seguir siendo un psicólogo, algún psiquiatra, hasta que le dieron el alta, ¿no? Ujú, Y algunos lamentablemente que no tenían posición económica suficiente, fueron abandonados por el ejército, por el país. ¿Entendés? Tal es así que hubo muchas muertes después de la guerra, posguerra, hubo mucha gente que se ha quitado la vida precisamente por eso, ¿no? sí, sí. Y en la unidad, cuando volvimos, era medio todo indiferencia, ¿viste? Lo que nosotros queríamos, en mi caso, por ejemplo, cambio de destino, irme a otro lado, Ajá, porque, bueno, es el día de hoy que un tipo que va a Croacia en comisión con los cascos azules tiene más puntos para ascender que un veterano de guerra, así que ahí te puedes dar cuenta cómo está la cosa. qué bárbaro. Hoy yo no tengo vergüenza en decirlo,
que nosotros no tenemos generales que nos defiendan, Ujú. que los generales que tenemos hoy son todos democráticos, que si alguna vez tuvimos a alguien que tuvo huevo, y los puedo nombrar con los dedos de la mano. Ujú. Pero hoy en día nosotros, qué sé yo, si tus familiares no se preocupan por vos, está frito. A pesar de que ahora están abriendo centros de rehabilitación, hospitales, todo eso, ¿viste? Ujú. Pero lamentablemente ya tenemos 62, 63 años y eso lo teníamos que haber vivido desde antes. Claro. Cuando nosotros volvimos, los chicos se fueron de baja y salían a pedir trabajo, el que no estudiaba, ¿no? Sí. ¿Y vos qué clase sos? No, yo soy clase 60. Ah, vos estuviste en la guerra. Ah, no, no te podemos tomar porque vos sos loco, estuviste en una guerra, vamos a tener problemas. Y en vez de ampararnos, que fuimos a dar la vida por la patria, Mm. y no, viste, lo discriminaban, nos discriminaban a todos, Sí. nos discriminaban. Pero bueno, así están las cosas hoy en día, ¿viste? En el caso personal suyo, Luis, ¿le costó hablar de Malvinas con su entorno, con su gente, con su familia, con sus amigos, o lo incorporó como una cosa más en lo inmediato? No, no, gracias a Dios, no, porque yo ni bien volví de la guerra al tener mi tío que también era militar. Claro. Él me trajo un mes al Hospital Militar de Buenos Aires Bien, y cada 2, 3 días yo tenía psicólogo. bien. Entonces ahí me orientaron bien, me pusieron nuevamente los pies sobre la tierra porque en Mar del Plata, viste que hay aeropuertos, vos pasabas un avión por arriba del cuartel y capaz te metías abajo de la cama, abajo de Claro. una mesa, algo de eso, viste. Sí, sí. Tenemos unos corre sangre por el cuerpo, viste. Sí, sí. Y bueno, y tenía que superar todo eso, viste. Ujú. Pero yo doy gracias a eso. Y hay mucha gente que lamentablemente no, viste, que está todavía hoy mal, Ujú. lamentablemente, ¿no? ¿Cuántos años más siguió en la fuerza Luis después de Malvinas? Hasta el 2002, ¿Y se retiró con qué grado? sargento primero. Ajá, Después de Mar del Plata yo anduve por unidades en Buenos Aires, después me fui a Paso de los Libres, Corrientes, ajá. me fui a Curuzucuatiá, Corrientes, y volví a Paso de los Libres donde me retiré, Ahí ya artillería de campaña. artillería de campaña. Bien. Pero más que nada mi retiro no fue por nada raro, sino por las injusticias que vivíamos, ¿no? Ujú. Había cambiado todo el sistema de disciplina y que ya no valíamos nada, era de cuenta que éramos uno más en el montón y mucha gente se fue por eso, ¿eh? Ujú. No es que no quiso seguir en carrera, y bueno, algunos que tenían destino muy privilegiado siguieron su carrera, llegaron a su ya mayor, todo, pero de mi promoción hay muy poco suboficial mayor Ujú. Ujú. porque teníamos el orgullo de decir que fuimos muy bien instruidos en la escuela y salimos buenos. Entonces teníamos privilegios en los destinos y era muy lindo. Claro. Aparte, viste que cuando sos joven, atropellás el tren. Ni hablar. Y si te gusta, medianamente si te gusta, estudiás, que es lo que me pasó a mí, estudiar, Claro, estudiar y estudiar. Y claro. tuve el orgullo de decir que hice curso de todo el material que hubo en Mar del Plata. Bien. ¿Viste? Y no era para irme yo de ahí. Ujú. Pero yo pedí por favor que quería irme porque no era lo mismo estar con uno que no fue a la guerra que estar con uno que fue a la guerra, que nosotros compartíamos la idea. Claro. El que no fue te ignoraba, Ujú. tampoco entendía mucho a lo que fuimos, ¿no? O lo que vivimos, Sí, sí. pero fue así, más que nada fue así. Pero yo te puedo decir que hoy en día tenemos, por ejemplo, un dinero para poder ir al psicólogo. Yo lo hago, ¿eh? Bien, Yo voy una vez por mes al psicólogo. bien. Y nadie me dice nada porque te dice nada, como hay el psicólogo que es para loco, pero este loco salió adelante gracias a un psicólogo. Claro. Tengo mi familia formada, tengo todo, gracias a Dios, bien. No es que envidio a nadie ni le falto respeto a los que no, pero yo puedo decir que yo estoy bien gracias al psicólogo. Luis, se juntan, nos ha contado Gustavo Mondini precisamente, el 1 de mayo en Mar del Plata. ¿Ha participado de esos encuentros? Sí, 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 he participado varias veces. Ujú. Sí, sí, sí. Ese es el día del bautismo fuego nuestro también. Claro. Y te comento más, mi sección abatió un avión argentino, Ajá, ¿viste? Porque entró por un corredor que no estaba autorizado. correcto. Por suerte y gracias a Dios, el piloto se eyectó. Ujú. Ellos tenían una ruta aérea Sí, que la teníamos nosotros en el radar y
avión que no entraba por la ruta que nosotros teníamos señalizada para los aviones argentinos era avión enemigo. Claro. Y lamentablemente este piloto venía averiado Ujú. y no le quedó otro que agarrar por ese camino y lamentablemente le disparamos y el piloto, gracias a Dios, se eyectó. Cosas que pasan en la guerra. Lo que pasa es que hay veces que uno cuenta las vivencias, esto, y la gente no te cree, ¿viste? Porque no sé qué piensan. Mm. Por ejemplo, yo voy todos los años con otro compañero que tengo acá de la Armada a dar charlas en las escuelas. Ajá. Y es impresionante cómo está entrando Malvinas hoy en la educación. Bien. ¿Viste? Antes no pasaba nada. Era lo mismo que vaya, que no vaya. Pero hoy en día está entrando Malvinas en las escuelas de la mejor manera. Y nosotros aportamos todo lo que podemos. Claro. Hablamos de acuerdo a la edad de los chicos que vamos a dar charlas, ¿no? Sí, sí, seguro. Luis, de nuestra parte, agradecerle muchísimo por este testimonio, por habernos contado su historia, su participación en esta gesta tan importante, como decíamos, para la historia argentina, hacerle llegar un fuerte abrazo, dejarle el micrófono para lo que quiera agregar en el final. Por ahí estaba esperando que le pregunte algo, no se lo pregunté y usted quiere contar algo más. Le cedemos el espacio para que usted diga lo que quiere decir en la despedida de la entrevista. No, amigo, vos sabés que no, estuvo muy bueno. Lo que sí, agradecer infinitamente a los soldados, ¿viste? Porque sin los soldados no somos nada, ¿eh? Está Ujú. claro. Si vos tenés un soldado educado que lo instruiste bien, vos te vas tranquilo donde vas. Por eso muchas veces cuando nosotros evaluábamos con otros sargentos el estado que tenían ellos para operar las cosas, cada cual en su puesto, nosotros dijimos, bueno, acá sí podemos estar un poco más tranquilos que tal vez otras unidades. Ujú. Viste que hay muchachos que se deprimen, que por supuesto piensan en la madre, el padre, no estaban preparados para eso, Ujú. porque no estaban, ni nosotros, amigos, ¿eh? Porque todo, aula y no tener práctica es lo mismo que la nada. ¿Viste? Nosotros Sí, hemos sí, tenido muy poco ejercicios tirando al mar, ¿viste? Por ejemplo, nosotros tirábamos al mar claro. y esas eran las prácticas nuestras. Ujú. Y esos soldados, estos muchachitos gurises, como le decimos nosotros en Entre Ríos, Sí. se recontra aportaron bien, muy educados, porque si yo digo, alguien nos faltó el respeto a alguno o entre ellos en la guerra, es mentira, ¿viste? Ujú. Quiero agradecerle a todos los soldados que he tenido bajo mi mando, a pesar de que lo mío era una primera jerarquía, me respetaron como haber tenido más años y más jerarquía. Por eso siempre dije y les digo cuando nos juntamos, nosotros estamos vivos porque nosotros fuimos buenos amigos, camaradas, compañeros, educados, todos. Y nunca voy a dejar de reconocerlo mientras yo esté vivo, ¿viste? Ujú. Hay alguno que no le interesa, bueno, volvió, está listo. Se despegó totalmente de la tropa, no sé si los valoran o no, pero Ujú. yo nunca voy a olvidarme de mis soldados. Lo tengo siempre presente. Muy importante, sin lugar a dudas. Sargento primero retirado, Luis Balbuena, veterano de Guerra de Malvinas, Delgada 601, con asiento en Mar del Plata, cabo en 1982. Un gustazo haber charlado con usted, Luis. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias a tus órdenes, amigo, y mandale mi saludo a Gustavito. Cómo no, se los vamos a Muy hacer llegar. buena tropa. Muchas gracias, Bueno, Luis. yo estoy a tus órdenes y cuando quieras te espero por las Termas Federación. Cómo no, con mucho gusto. Un abrazo grande. Igualmente, amigo, gracias por la entrevista.